Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Edulacta, un podcast semanal en el que cada semana hablamos de temas de lactancia o de temas relacionados con la lactancia. Yo soy Pilar Martínez. Y yo soy Ruth Jiménez y hoy estamos aquí con una persona muy especial para nosotras. Estamos con nuestra querida Azucena Manzanares. Ella es asesora, es IBCLC certificada, certificada con nosotras, con Edulacta, acompañada por nosotras. Y además ella es fundadora y directora de Lacta Clinic. Ella lleva pues 7 años o más de 7 años dedicándose a la lactancia, asesorando. Pero de esos 7 años, pues por circunstancias de la vida, resulta que ella se ha especializado en hacer asesorías online, ¿no? Que lleva como unos 6 años que asesora exclusivamente online. Está totalmente especializada y no ha supuesto para ella ninguna barrera a la hora de ayudar y acompañar a otras mamás. Y hoy la tenemos aquí porque, claro, dentro de su profesión, ¿no? Como IBCLC, ha atendido a muchísimos casos de mamás y en esta ocasión ha venido pues para contarnos un caso concreto. Además es un caso muy interesante porque vamos a hablar de una mamá que sufría mucho dolor, tenía grietas importantes, infectadas y había, como les pasa realmente a muchas mamás, por eso digo que es interesante porque puede ayudar mucho. Había hecho todo un largo recorrido y un periplo acudiendo de profesional en profesional hasta que dio con nuestra querida Azucena. Y bueno, vamos a ver porque por lo que nos va a contar vais a ver que es una mamá de estas que cuando hablamos de dolor 10 de 10, ¿no? Porque a veces para calibrar un poco el nivel de dolor lo hacemos en estos términos, ¿no? Con las mamás, del 1 al 10, ¿no? Y esta mamá era 10 de 10 porque es de estas mamás que seguro que muchos os sentiréis identificadas. Cada vez que tenía que dar el pecho a su bebé tenía miedo, o sea, miedo literalmente de poner al bebé en su teta, del profundo dolor que sentía. Y bueno, pues aún así estuvo peleando contra eso, así que no me voy a extender yo más y no voy a desvelar nada más. Vamos a dejar que Azucena nos cuente todo desde el principio. Azucena, bienvenida a nuestro podcast de Edulacta. Muchísimas gracias, estoy súper feliz y además para mí es un honor estar con mis mentoras, ¿eh? Así que muchas gracias. Hablando además de lo que nos gusta a las tres muchísimo, ¿eh? Así Las que tetas. Sí, nos sí. encanta hablar de tetas. Pues nada, este caso no solamente se van a sentir muy identificadas a lo mejor muchas mamás, sino también muchas asesoras o consultoras, porque van a ver este caso como muy repetido, ¿no? Lo han visto seguro. Pues era una mamá que era su primer bebé y me vino diciendo, no puedo más, o sea, lo voy a dejar, o sea, lo dejo ahora mismo, lo dejo, Azu, si tú no me dices que me puedes ayudar, lo dejo porque lo estoy pasando muy mal. Entonces, cuando ya me empezó a decir esto, pues empecé a preguntar y vi pues que tenía unas grietas horrorosas en estadio 4, muy graves, Uf. ¿vale? Muy graves y infectadas, muy feas, muy infectadas. Y, y entonces, pues, y el bebé pues tenía muchas molestias digestivas, reflujo, que estaba medicado además, muchísimos gases, el bebé estaba todo el rato que se despertaba por gases, estos bebés que no descansan. O sea, Vale. perdona que te interrumpa. Estábamos, perdón, ay, perdón, estamos hablando de una lactancia en la que no estaba disfrutando ninguno de los dos, porque la madre estaba sufriendo un dolor horroroso, grietas en estadio 4, por cierto, os tengo que decir que es el peor. O sea, una cosa son las grietitas del principio, ¿no? Que empiezan ahí, grietas en estadio 4 ya son surcos, ¿no? En el pezón casi, y encima estaban infectadas, como decías, y además el bebé estaba incómodo, con dolor, con gases, ¿no? O sea, una lactancia sufrida, no una Sí. lactancia disfrutada. Absolutamente. Además, la mamá para descansar a veces decía, es que yo no puedo seguir así, tengo que darle algunas tomas en diferido porque es que no lo soporto, es que me resulta, pues eso, que lo tengo miedo, lloro cada vez que pienso, no al darla, que va a llegar la toma siguiente. Entonces, pues nada, me empecé a mirar un poquito a ver qué podía estar pasando, porque me gusta muchísimo ir siempre a las causas para no parchear, sí, porque
El problema es que hay veces que no hay otras alternativas, bien porque no hay recursos, desconocimiento de las personas que acompañan y bueno, pues esos parches nos pueden ayudar en un momento puntual, pero siempre al final hay que buscar la causa para que el caso no se vaya pues complicando y apareciendo nuevas dificultades. Y esto pasó en esta mamá. Entonces, pues nada, lo que revisé agarre y el agarre era hiper mega superficial, muy superficial, con pérdida de vacío en cada movimiento de boca, ya no voy a decir en cada succión, pero un chasquido brutal. Entonces, claro, el bebé ya estaba tragando muchísimo aire ya con eso. Y nada, pues claro, el agarre superficial pues le hacía mucho daño, era lo que provocaba esas grietas. Y esta mamá, curiosamente, que es uno de los recursos que más se utiliza, no le había funcionado ningún tipo de posición vertical. Una biológica, ni rugby, ni caballito. Dice que en un momento dado medio lo llegaba a soportar, pero que al final no. Pero esta madre además nos has comentado que había buscado ayuda ya antes de... Sí. O sea, nadie había visto ese agarre superficial porque el agarre es lo primero que se mira, ¿no? O sea, sí. Cuando tienes una asesoría de lactancia, ¿nadie había visto esto? No, pues al parecer el agarre lo podrían ver, pero el problema que tengo, que me encuentro muy a menudo con las mamás, porque es raro que a mí me lleguen de primeras. Es decir, te conozco, tengo un problema y te pido ayuda, ¿no? No. Normalmente vienen de segundas, terceras, cuartas, quintas. Entonces, en este caso, esta mamá había ido a los profesionales de la lactancia, además, aparte de otros, ¿vale? De pediatra, matrona y demás, pero había ido a dos profesionales. Sí que había visto un problema del agarre. Pero es lo que os decía antes, el problema es que también es porque no hay otros recursos, yo por lo menos no los veo, hay pocos. Les dicen cambiar el agarre cambiando la posición o la postura. Haz rugby, haz caballito. Vale, algunas mamás pues les puede ayudar, pero es que a otras no. Y aparte hay algunas mamás que esa postura ya les resulta incómoda y entonces tú a esa madre no estás ayudando, porque si le parece cómoda, pues bueno, le puede ayudar, sí. Pero es que a esa mamá no le funcionaba, no le resultaba cómoda ninguna de las posturas, aún así las hacía para intentar que no le doliera tantísimo, pero es que no le funcionaba. Pero es que, claro, esa estrategia no va bien porque en una cosa es el agarre y otra cosa es la postura de lactancia. Es verdad que hay algunas posturas que facilitan que los agarres sean más profundos, etcétera, pero tú no cambias el agarre cambiando la postura de lactancia. ¿Eso de dónde lo has sacado? No entiendo. Pues sí, pues me pasa mucho, ¿eh? Es que tú lo ves claro porque tú eres muy pro, pero me pasa muchísimo. Es verdad que muchas correcciones posturales o de la posición llevan a que ese agarre sea correcto, profundo y sin complicaciones, pero es que hay casos en los que no. Y claro, ¿qué pasa? Que no saben qué decirles. O sea, me he encontrado más que me dicen que les han dicho los propios profesionales, es que no sé qué más hacer contigo. Entonces, pues, claro, esta madre ya estaba desesperada, porque decía... Claro, es que eso es lo que... Te estoy cortando todo el rato, perdona, no me mates, pero es que ese es el problema principal que yo veo aquí, que es lo que nos encontramos diariamente, ¿no? En EduLacta, la falta de formación de muchos profesionales que realmente están muy limitados porque no tienen información ni formación. Y desde aquí invitamos a todos, por favor, a que se formen en lactancia materna. En nuestra página web, por ejemplo, tienen un curso gratuito de 2 horas de formación con lo básico. El agarre lo hablamos, o sea, importante saberlo. Y, oye, es gratis, solo tienes que registrarte en la página, se llama Lactancia Materna Esencial. Cuando lo terminas, además, tienes un diploma. O sea que... Y con eso, al menos a esta madre ya hubieran podido ayudarla un poquito más de lo que la ayudaron. Absolutamente. Bueno. Y luego, ahondando más, pues yo les hago a las mamás, es curioso porque online se trabaja totalmente distinta a presencial. Bien, de hecho hay mucha gente que piensa que es peor, pero a ver, yo sin que nadie se sienta mal, es por desconocimiento del aspecto de cómo funciona una persona que ya lleva tiempo, que no es que nada más. Claro. Porque cuando tú estás acostumbrada, no se trabaja igual, no se abre historia igual, no se maneja igual y no se hacen las mismas cosas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo les enseño a unas mamás con el vídeo cómo se hace el test de la lengüita. ¿Vale? Porque veo el vídeo mamando, veo al bebé, pero también les hago que hagan el vídeo de la lengüita. Aunque no les salga, el test de la lengüita, para quien no lo sepa, es un test que se utiliza para ver
si hay frenillo, si es limitante, dónde se inserta, un poco para ver, ¿no? Y en qué puede estar afectando eso en la funcionalidad a nivel orofacial y en la lengua en particular. Entonces, aunque no le salga bien, yo ya ahí veo, pues ya me da información. Entonces me di cuenta de que había una limitación que a priori no era operable, pero claro, yo siempre hago manejo no invasivo, de menos invasivo a más invasivo. Cambio de agarre, sí, con agarre profundo. Y, por supuesto, lo que vi también era que había muchísima tensión orofacial. El niño todo, los labios así, todo el rato, la mandíbula muy... ya no es la retrognatia, hablo que se notaba que estaba ahí En tensión. mucha tensión, sí. Sí, sí. Entonces, pues yo lo que le dije es, ve a fisiosteópata, especialista en pediatría, por favor, porque hay que liberar esas tensiones. Muchas veces esas tensiones se retroalimentan los problemas. Vale. Sí. Entonces, pues yo hago eso siempre. Yo cambio el agarre y mando a que liberen tensiones o traten si hay alguna cosa, ¿no? Y pues vi todas esas cosas y dije, bueno, pues venga, vamos paso a paso. Yo siempre le digo a la mamá, vamos a poner todas las piezas del puzzle aquí encima, lo vamos a montar para que luego no surjan cosas, ¿bien? Siempre que haya dudas, síntomas nuevos, cosas nuevas, tú me avisas, pero esto es con lo que vamos a trabajar. Y lo primero que hicimos es conseguir agarre profundo. Yo he creado un método que se llama el método Bali, que es para que cualquier mamá, independientemente de su forma de pechos, pezones, donde dirijan, edad del bebé, circunstancias físicas también, pues pueda conseguir ese agarre profundo. Entonces, trabajamos eso y es que el dolor de esa mamá pasó a cero, os lo juro. O sea, allí inmediatamente la mamá, no sabéis lo que me lloró, se me tiró 10 minutos llorando. ¿Por qué? Claro. Normal. Es que, con lo que se había pobrecita. liberado en ese momento, a una mamá que tiene ese nivel de dolor 10 de 10 y que lo ha sentido desde el principio, o sea, dar una toma con cero dolor es para ponerse a llorar. Tenía que ser o sea, para ella el se me ponen milagro los de la pelos de vida. punta de acordarme, porque Claro. o sea, la sensación de, le veis la cara de alivio, porque decía, es que yo tengo muchas grietas, con esas grietas no me va a doler. Y yo decía, vamos a probar. Claro, es que hay que aclarar, para quien no lo sepa, que aunque tengas unas grietas gigantescas, si el agarre es correcto y profundo, la toma no duele. O sea, ya se irán curando, pero quiero decir, no tienes como que esperar a que se curen las grietas antes de volverte a poner al niño, porque si te lo pones bien, por muchas grietas que tengas no te va a doler. Y claro, esto es lo que descubrió la madre, ¿no? Fue como, esto es posible. Y claro, fue como un relax por un lado, por otro lado, llevo tanto tiempo pasando dolor, y bueno, un poco hay incredulidad también, en plan, fue un momento, os digo, potente, porque muchas veces te transportas a tus propias lactancias y porque remueve mucho esto, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue también muy satisfactorio. No me gustaba que llegara así esa mamá, evidentemente, pero para mí fue muy satisfactorio ese momento. Y entonces, lo que ya trabajamos es un poco también en relajar, porque cuando tienes tanto dolor, tú como estás súper rígida, en relajar y en intentar encontrar pues, la mayor comodidad para seguir consiguiendo ese agarre profundo, pero ya como ir. Y bueno, esas grietas pues había que actuar. O sea, no eran unas grietas como habitualmente solemos ver, era una grieta muy infectada y pues bueno, pues yo con esa sintomatología, además que le dolía también el pecho, yo ahí mandé cultivo y además, pues aparte de ir a su enfermera, que la mandé a su enfermera, utilizamos la crema Apno, porque estaba muy mal, este pezón estaba muy mal. Y lo compaginamos con clorexidrina para que pueda ir, evidentemente higiene siempre es una herida, o sea, es el pezón, pero es una herida. ¿Qué hacemos con las heridas? Pues higiene, luego clorexidina en spray y lo compaginamos con la crema Apno tras cada toma. Bueno, pues en 3 días, o sea, un cambio espectacular, brutal. Y sobre todo lo primero se quitó es ese borde feo, blanco, como con la costrita esta típica, eso es lo primero que se quitó y empezó a ponerse en el mismo tono que el resto del pezón y eso ya tenía un mejor aspecto porque la verdad que daba miedo y lo tengo guardado le pedí permiso por supuesto, pero para enseñar, ¿no? Para formar, Claro. ¿vale? Porque era brutal. Y luego la mamá cuando fue a este fisiosteópata
que es especializado en pediatría, pues es que el bebé, pues claro, cambia muchísimo. Y ya también la gente que esté familiarizada con la osteopatía sabe que el nervio vago es un factor principal para el tema de molestias digestivas también y bajó muchísimo pues la irritabilidad del bebé y cambió totalmente el sueño y demás, porque por un lado ya dejó de tragar aire con el agarre profundo y por otro lado pues estas tensiones que podrían hacer que esa lengua se moviera peor porque la movilidad cambió brutal también en la lengua y pues la fascia estaba también regular y entonces pues todo esto hizo que el bebé estuviera muchísimo más también relajado a la hora de la succión, del movimiento de succión, ya dejaba de masticar y empezaba a hacer su movimiento pues, antero-posterior con la mandíbula y circular pues, más relajadamente, ¿no? Ya no era te mastico y te muerdo para intentar sacar la leche. Y pues claro, todo, ¿qué pasa? Que ese bebé también tenía molestias digestivas, que esto es una de las cosas que más me gusta aprender en la formación, lo de las molestias digestivas inducidas por aerofagia. Porque esto tú, que ahora lo explico, es fácil, es trago aire, como aire, tengo molestias digestivas que pueden ser reflujo, regurgitación o cualquier otra, ¿no? Pues gases, cólicos, bien. Que los bebés cuando tienen cólicos no te toca el bebé, no te toca la lotería mala, no, es que ahí está pasando algo y hay que averiguar. Entonces, investigando en esto que a mí me gusta mucho, pues he estudiado mucho sobre microbiota. Muchísimo, muchísimo. Es un Entonces, tema súper sí, apasionante, sí. de hecho, en breve empiezo laboratorio clínico y biomédico por esto y por el tema de las mastitis que me súper alucina también. Y luego haré un máster de PNI, de psiconeuroinmunología, porque me gusta muchísimo el tema de la microbiota, me apasiona. Entonces, yo tenía conocimientos de que hay determinadas disbiosis intestinales, es decir, desequilibrios a nivel intestinal de los bebés que provoca reflujo y provoca otro tipo de gases, ¿no? Otro tipo de molestias digestivas. ¿Y qué hice? Pues usé probióticos de cuarta generación, se llama, de origen humano, porque los hay de vaca y de suelo, y vivos, es decir, que está comprobado que tienen larga duración, aún habiendo sido digeridos. Y en la caca si hacen pruebas, pues están ahí, ¿no? Todavía incluso 2 semanas, creo, algo así. Entonces, esto quiere decir que están vivos, que los microorganismos. Y específico para el reflujo y para las molestias digestivas, y es que la mamá alucinó. Me dijo, no puedo creer, es que estaban medicándolo y le dejaron de medicar. Pero claro, pues, todo esto consulta con su pediatra, por supuesto, porque yo siempre digo, esto lo vamos a hacer, pero se lo dices al pediatra porque todo lo que tenga que ver con medicación, esto es el pediatra, el especialista, entonces tú se lo tienes que decir. Claro. Es que me va a decir, no, tú no te vas a decir nada, tú tranquila, tú coges, le explicas, si necesita que yo te mande algún enlace con la evidencia, yo te lo mando sin ningún problema, pero eso tienes que decir porque tiene que ver la evolución del bebé, tiene que saber qué ha pasado, ¿vale? Porque si tú tienes un bebé que de pronto estaba muy mal, lo medicas y deja de estar muy mal, pues dices la medicación. Entonces tiene que saberlo también. Y empezaron a retirar, pauta por su médico, pero con su pediatra, pues que era porque no tenía ya molestias. O sea, al bebé le estaban medicando para el reflujo, ¿no? Sí, le estaban medicando para el reflujo y para los gases, para las dos cosas. Para el reflujo y para los gases. O sea, un bebé a tope, ¿sabes? Medicado. Y la mamá me decía, que yo no quiero medicar a mi bebé, pues que está fatal. Y, de hecho, el bebé no solamente no es que no lo podía tumbar, no, es que estaba o todo el día en brazos o todo el día porteado, porque el bebé, en el momento en que tú le ponías, aunque fuera en una maquita, ya empezaba con el reflujo y no podía. Daba igual el momento del día, ¿eh? No hacía falta que acabara de comer ni nada. No. Entonces, claro, estaba fatal ese bebé y pues entonces no podía, en ese momento pues, necesitaron medicar. Y pues nada, esto pues también se fue solucionando y aquí es el poder de que cada vez hay más estudios al respecto de la microbiota y en bebés también, pero todavía es muy desconocido y aquí hay un gran potencial.
Sí, Y no vale cualquier, y aquí sí que hago un llamamiento, no vale cualquier cepa ni cualquier probiótico que me lo den en la farmacia y demás, porque hay muchísimas familias de bacterias, muchísimas cepas y hay indicaciones para cada, y hay veces que una necesitamos sola, otra en conjunto, pero coger una multicepa y en plan más es mejor, hay veces que las interacciones que hay entre ellas no las tenemos en cuenta y pueden ayudar. Y son caros los probióticos, entonces pues hay que hacer... Sí, no son baratos, ya que los vas a dar, por lo menos que vaya bien enfocado donde tiene que ir, Exacto. porque baratos no son. claro. Sí, exacto, hay muchísimos tipos, hay muchísimas formas de pautarlos y es importante además, pues eso, por una cuestión económica y también que aunque sean probióticos, parece como que bueno, es probiótico, no pasa nada, pero es que todo lo que nos metamos en nuestro cuerpo, que sea porque nos va a ayudar, va a tener un efecto positivo. Sí. Eso es muy importante decirlo, Azucena, porque ya sabemos que en estas cuestiones de lactancia, bueno, como todo, ¿no? Aparece algo, una herramienta y de repente se convierte en una norma o hacemos un excesivo uso, ¿no? Como en el tema de los probióticos que ya se les daba a las mamás desde el embarazo para Sí. prevenir, y es decir, es que parece que sea algo inocuo y no lo sabemos, es que no lo sabemos, es que igual el día de mañana es cuando empiezan a salir los estudios que dicen, no, estamos interviniendo con unos probióticos igual en una flora que está equilibrada y que no tiene ningún problema, ¿no? De hecho, Entonces, ayer me escribió son una mamá. herramientas que son, como tú has dicho, como hemos podido ver en tu caso, maravillosas, pero bien estudiadas, bien indicadas ¿no? Con una sintomatología y con un estudio de cuál es además la correcta para ti, pero no a lo loco. O sea, No, y además había que estar vigilante con esta mamá al aspecto de a ver si hay anquiloglosia finalmente que necesitara ser intervenido para liberar esa lengua, pero finalmente pues no, porque como el bebé mamaba bien, no tenía ninguna dificultad, la mamá tampoco, pues en ese caso, y además el fisiosteópata dijo que él veía un cambio total, pues entonces en ese caso la lengua pasa a ser funcional, funciona bien todo, pues no hay una necesidad aquí de intervenir, pero hay otros casos en los que sí se necesita y tienes que hacer un seguimiento precisamente para que no se te escape eso. Porque claro, sí. cuando viene la Tienes mamá que de pasar resolverlo mucho todo, dolor, ¿no? No puedes claro, dejarte un fleco ahí. exacto, y es que esto pasa muy fácilmente porque también cuando una mamá viene de pasar mucho dolor y de pronto se le quita, es como que las otras cosas son como secundarias y si le Sí, pasa porque ve algo, una mejora y dice, vale, ya claro, está, me voy, ya no quiero pensar más en esto, ¿no? Pero sí, pero claro. bueno, entonces, resumiendo un poco, que casi nos vamos de tiempo, ¿cómo terminó esto? ¿Madre sin dolor? ¿Bebé tranquilo, mamando y además sin reflujo ni gases? Sí, ¿Así? sí, terminó con una lactancia pues como debería de haber sido desde el primer momento, que es la mamá disfrutando de su lactancia sin ningún tipo de molestia, los pezones íntegros porque se curaron totalmente y el bebé pues es que dejó de medicarse, no solamente es que dejó de medicarse y después no tenía molestias digestivas porque fue de más a menos hasta que se quitaron del todo. Qué Pero maravilla. no, 100% normal, que es... Yo es que soy inconformista por naturaleza y siempre digo, si queda algo, vamos a ver a qué profesional te puede ayudar, dónde te tengo que derivar, pero la lactancia está pensada para disfrutarse, no para sufrirse. Sí, Totalmente. sí. O sea, no es Pues sí. no es un sufrimiento, la naturaleza no es tan cruel, ¿no? Como No, para hacernos eso a no nos las daría eso, madres. si no nos habríamos extinguido, hubiéramos Exacto, dicho, "Venga, exacto, por exacto. aquí no vamos a pasar", ¿no? No tendría ningún sentido, ningún sentido. Pues nada, Azucena, me ha encantado el caso. Te tengo que decir que me ha parecido un caso apasionante. Me ha encantado cómo has profundizado en el tema de la microbiota, ¿no? Porque hay muchos niños, muchos. Y esto es como todo. Cuando hay tantos niños con problemas de cólicos, con problemas de reflujo, dices, es que esto no es normal. No puede ser normal que tantos niños tengan problemas de este tipo, ¿no? Y desgraciadamente desde el sistema sanitario, ¿cómo se afronta? Medicación, 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 medicación. Voy a curarme en salud y medicación. ¿Por qué? Pues lo de siempre, ¿no? Falta de conocimientos, falta de formación. Como vemos, esto es un ejemplo de que si no sabemos más es porque no queremos, porque información sobre microbiota hay un montón y puedes profundizar. Muy importante tenerlo en cuenta porque el sistema digestivo, yo siempre digo, es el segundo cerebro.
del cuerpo humano, si no es el primero, ¿sabes? Es el segundo cerebro del cuerpo humano y a partir de ahí funciona todo. Nuestro sistema, incluso emocional, porque influye en nuestras emociones, nuestra inmunidad, o sea, el sistema digestivo lo es todo para el resto del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y claro, las bases en las que se sienta el funcionamiento de ese sistema digestivo que está pensado para que empiece con la lactancia materna, pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Y eso, me ha gustado mucho, Azucena. Muchísimas gracias por este caso que nos has A traído. vosotras por haberme invitado y porque además hablar también de historias de superación de las mamás, porque Sí, nosotras no hacemos más que acompañar, ¿eh? Que las que consiguen las cosas son ellas, porque siempre te escriben, ay, gracias, me has salvado la lactancia. No, la salva tú, casi una mamá loba ahí a tope, Eso y es. has superado unas cosas impresionantes. claro. Pues eso, también de superación les viene bien escuchar también historias, porque si no, hay Sí, algunas sí, porque preñadas. desgraciadamente, como decimos en una de nuestras videoconferencias, parece que cuando hablas de las madres se reúnen y hablan de lactancia, son como historias de terror, terroríficas todas, ¿no? No es posible. Sí, No es vamos a posible, y como tú poner dices, pues esta un mamá, puntito en el otro lado, ¿no? Vamos a... claro, claro. Y bueno, como tú Y dices, esta mamá después de todo, seguía ahí, o sea, con sus pezones medio caídos, medio destrozados, ¿no? Porque un nivel 4 de grietas es que te falta trozo de pezón, sí, o sí, sí, sea, total. Y grande. sí, 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 sí. una Así que, madre loba, desde Pues luego, muy desde bien. aquí la felicitamos porque es una Sí, crack. Y también quiero invitar a todos los que nos hayan escuchado a seguir a Azucena Manzanares en sus redes sociales, Lacta Clinic, y también en tu Instagram es Azumanzanares, ¿no? punto lactancia. Azmanzanares, punto lactancia. Azumanzanares.lactancia, y de contaros que está a puntito de lanzar su propio podcast, ¿no? ¿Cómo se va a llamar tu podcast? Se va a llamar Teteando, que es gerundio. Un nombre maravilloso. En breve chulísimo. lo vais a tener disponible, así que también os invitamos a que la sigáis y escuchéis su podcast, no solo el nuestro. Que qué bien que haya cada vez más podcasts de este tema, porque es que antes era como un erial esto, o sea, no había nadie hablando Es verdad. de lactancia, así que fenomenal. Y darte las gracias por habernos acompañado y explicado este caso, de verdad. Qué suerte esta madre de haberte encontrado, qué suerte nosotras de tenerte aquí para que nos lo expliques. Sí. Y nada más, que gracias y mucha teta. Mucha teta, mucha teta. Mucha Así tita. nos Muchas despedimos gracias a siempre, vosotros. Azu. Venga, un abrazo. Chao. Un abracito. Chao. Chao.